Bueno, nosotros también ya de pronto, si alguien no sabía, Betel significa casa de Dios. Y en esta mañana, queridos hermanos, vamos a hablar esta palabra acerca de Betel. Betel es casa de Dios. Amén. Gracias al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la bendición de podernos reunir. Señor, yo te pido que hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones y que nos enriquezcas con tu palabra. Reconocemos que la bendición de Dios es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias, bendito Jesús. Tú estás aquí. Te agradecemos, Señor. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Entonces, justamente vamos a hablar en este día acerca de Betel, casa de Dios. Amén. La palabra Bet significa casa. Bet significa del hebreo casa. Y la palabra esas dos letras, él tiene que ver con Elohim. Y Elohim es el Señor, es Dios. Entonces cuando dice Betel es justamente eso, es casa de Dios. Veamos cómo se origina Betel. Y eso está en Génesis del capítulo 27. En esa parte de Génesis del capítulo 27 estamos con Jacob y Esaú, que eran dos hermanos, hijos de Isaac. Esaú era el mayor y el heredero de la primogenitura. La primogenitura era la herencia especial del primer hijo, del primogénito. Y por engaños, Jacob, que era el segundo, recibió la bendición del primogénito. Y por eso Esaú odió a Jacob. Y en Génesis 27, desde el versículo 41, dice la palabra: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Él pensaba cuando ya se muera su papá, entonces él le iba a matar a su hermano. Malos deseos, ¿no es cierto? Malos deseos, que alguien quiera matar a su hermano. A veces pueden venir esos sentimientos tan malos al corazón de querer matar a alguien. No sé si a alguno de ustedes le haya pasado eso. Bueno, y hermanos, y eso era el propósito de Esaú, matar a su hermano Jacob. Y fueron dichas estas palabras a Rebeca, que era la mamá de los dos. Y llamó Rebeca a Jacob, su hijo menor, y le dijo: Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a la casa de Labán mi hermano. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Jacob? Pues le obedeció a su mamá. Claro, él también sabía que estaba en peligro. Y en el capítulo 28 de Génesis, el versículo 10 dice: salió pues Jacob de Beer-seba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto. Entonces puso él piedras allí y puso una piedra como su cabecera, para acomodarse suave. Y dice que durmió tan bien que tuvo un sueño. Y aquí el versículo 28:12 dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí en el sueño, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac.
La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esas eran las palabras que Jacob escuchó en el sueño. Y también le dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces Jacob tuvo una revelación en sueños. Dios muchas veces habla en sueños. Por ejemplo, se recuerda que Dios le habló en sueños a José cuando iban a matar a Jesús, de pequeñito. Iban a matar a los niños y le dijo: sal a Egipto. Le habló en sueños. Entonces Dios ha hablado en sueños en muchas ocasiones. Tal vez a algunas personas de aquí Dios le haya hablado en sueños, ¿sí? Hay algunos sueños que no son de Dios. Tal vez alguna persona piensa que solo cuando sueña. Pero Dios no solo habla en sueños. Es tal vez una de las maneras como Dios ha hablado en ciertas ocasiones. Y aquí Dios le está hablando en sueños a Jacob. Y Jacob entiende que Dios estaba revelándose a él. Y el versículo 28-16, despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. O sea, él al tener esa revelación en sueños, veamos, nuevamente quisiera referirme a esta revelación que Dios le da. Dice que ahí, mientras él dormía, tuvo esta revelación, una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y ángeles subían y bajaban. Hay una escalera, una conexión con Dios. Y esta conexión con Dios hace que ángeles suban y bajen, vayan con nuestra adoración, con nuestras peticiones, pero también desciendan con las bendiciones, con las respuestas. Hay una conexión con Dios. Y dice que ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y Jehová estaba en lo alto y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea, esa tierra donde que él había dormido esa noche, Dios le está diciendo: te la daré a ti y a tu descendencia. En realidad le había dado ya a Abraham, pero Abraham ya murió. A Isaac también. Isaac ya estaba viejo. Y ahora Jacob. Y le dice Dios: esta tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Mire que Dios le está prometiendo ser una nación grande, pero también le está prometiendo algo. No solamente que le iba a ser grande para que él sea una nación poderosa, él sea enriquecido abundantemente. No, solo eso. El propósito de Dios era: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios quiere bendecir a la gente, a las naciones. Hermanos, entonces dice que yo estoy contigo, le dice Dios, y te guardaré, y donde quiera que fueres, y volveré a traerte, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Entonces Jacob
Jacob, cuando despierta, él realmente se siente impresionado, se siente como asustado. Tuvo miedo de la presencia de Dios. Hermanos, él sintió la presencia de Dios. Ahí en ese lugar, después cuando despertó del sueño, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, él en ese día, él hizo un pacto con Dios. Tomó una piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Qué era Betel? Casa de Dios. Dice que aunque Luz era el nombre de la ciudad antes, y Jacob hizo voto, hizo un pacto con Dios, diciendo: si fueres conmigo y me guardares en este viaje que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y volviera en paz a mi casa, a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hermanos, él estaba impresionado por la presencia de Dios ahí. Y entonces él se comprometió con Dios completamente, pero él también pidió la cobertura, la protección y la bendición. Él quería la bendición de Dios. Entonces él dijo: si todo esto Dios me bendice, entonces Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, dice, daré el diezmo. Ahora, hermanos, el sueño que tuvo Jacob de la escalera que topaba el cielo y también topaba la tierra, y ángeles subían y bajaban, sucede también en otra persona. Juan capítulo 1, el versículo 45 para adelante. Dice aquí la palabra: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ya te vi. Natanael se sorprendió: Rabí, eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vemos que Jacob tuvo esa conexión con Dios, esa escalera en la que los ángeles subían y bajaban. Él tenía la bendición de Dios allí, estaba Dios allí. Ahora Jesús está aquí, y Jesús es la presencia de Dios aquí en la tierra. Y entonces, por eso, hermanos, ahora ya no era una escalera, era Jesús. Y por eso aquí dice la palabra respecto de conversando con Natanael, que era otra de las personas que fueron llamadas a ser de seguidores de Jesús. Y vemos aquí que cuando Jesús le mira a Natanael,
le dice: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús le miró. Tal vez Natanael estaba ahí debajo de la higuera, confundido. Dios existes, ¿dónde estás? ¿Será que tú vives? Si tú vives, hazte real a mi vida. Ven a mi corazón. Así estaba debajo de la higuera. Tal vez ahí en un momento de, tal vez de confusión, de vacío, pero una incógnita en él. Y Jesús le dice: te vi debajo de la higuera. Hermanos, el Señor no dejará de mirar a alguien que está buscándole, que está necesitado en su corazón de un encuentro con Dios. Él no se olvidará ni dejará a un lado a alguna persona que tiene esa necesidad espiritual. ¿Se acuerda de Zaqueo? Zaqueo era un hombre materialista, cobrador de impuestos, había robado mucha plata. Pero él tenía esa necesidad de ver a Jesús. Y como era bajito de estatura, entonces no podía ver a Jesús. La multitud le impedía. Y entonces se fue y se subió a ese árbol sicómoro. Y desde allí podía ver a Jesús. Cumplió su anhelo. Y Jesús se dirige específicamente a ese árbol sicómoro, a donde estaba Zaqueo. Cuando hay alguien, no importa que sea materialista, se haya robado, que haya hecho cualquier cosa, pero si tiene una necesidad en su alma, allá va Jesús. Allá irá Jesús. Gracias, Señor. Y le dice: Zaqueo, bájate de allí, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y Zaqueo, alegre, baja de allí, alegre, porque él había sido tomado en cuenta por Jesús. Y nosotros podemos ver aquí a Natanael. Entonces Natanael debajo de la higuera en esas inquietudes, pero Jesús le vio, Jesús le miró y le dice, porque en esta parte, Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, él entendió, porque nadie había debajo de la higuera. Él estaba solo. Era un momento de una necesidad profunda. Y entonces aquí, cuando le dice: te vi debajo de la higuera, Natanael le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Él entendió que la persona que estaba hablando era el Hijo de Dios. No había nadie, pero Dios estaba allí. Y Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y entonces aquí viene esta parte que Jesús dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La conexión, hermanos, ya ahora no era la escalera. Jesús es nuestra conexión con el cielo. Y si nosotros queremos ángeles servidores, hermanos, que suban y desciendan desde el cielo a nuestras vidas, es Jesús nuestra escalera, nuestra conexión con Dios, nuestro camino, verdad y vida.
Se llama ¿cómo? Jesús. Es el Hijo del Dios vivo. Amén. Entonces, aquí en esta parte, volviendo a Betel. En Betel se manifestaba Dios. Y hermanos, así también Dios se manifiesta en la vida de Jesús y en los que nosotros estamos en Betel. Ahora ya no estamos en Betel, sino en Jesús. Amén. Veamos lo que nos enseña Génesis el capítulo 35. Jacob estuvo trabajando con su tío Labán después de que él huyó. Estuvo trabajando como 20 años y se enriqueció. Se hizo grande. Tuvo ovejas, vacas, asnos, criados. Una familia bien grande, hijos, muchos hijos. Y dice en Génesis capítulo 35, desde el versículo 1, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y allí haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios mismo le está llamando a que vuelva a Betel y que haga allí un altar. Dice, un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense, cámbiense de ropa, levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces, cuando Dios le llamó para volver a Betel con su familia, ahora entonces Él está llamándoles para que se limpien, que quiten todos los dioses ajenos, que se limpien, que aún se cambien de ropa. Y dice: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo. Y dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina. Y salieron, y llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel. Y entonces otra vez Dios les llamó para que fuera a Betel, el lugar del encuentro con Dios. Apareció, el versículo 9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob. Mire que una vez en ese camino Dios se reveló a través de los sueños, de ese sueño. Y cuando le llama otra vez para que vaya, Dios le habló al corazón para que regrese a Betel. Otra vez Dios le habla y le bendice. Y le dice: tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dios ya le había cambiado el nombre. En esa noche que estuvo orando intensamente, ahí había dejado a la familia al otro lado del vado, y él entonces se puso a orar intensamente. Y cuando luchaba con ese hombre que estaba representando la presencia de Dios, entonces ahí dice que ya amanecía, y el ángel de Jehová le dijo: déjame porque ya amanece. Y Jacob le dijo: no te dejaré si no me bendices. Y le dijo: ¿cuál es tu nombre, Jacob? Ya no será más tu nombre Jacob, eres Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. Y entonces aquí, hermanos, otra vez en Betel, Dios le dice: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate,
Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Hermanos, Dios le estaba prometiendo que iba a multiplicarse, que iba a ser grande, pero también le estaba prometiendo, dice, reyes procederán de ti y saldrán de tus lomos. Y hermanos, era para que sea bendición a las naciones. Dios le quería engrandecer, no para que sea grande, no para que se sienta orgulloso, no para que él solamente figure, sino para que sea bendición para las naciones. Y hermanos, si el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere bendecir. Pero hermanos, a veces hay impedimentos. ¿Por qué no nos puede bendecir? Porque nosotros mismos queremos. Si la bendición de Dios llega, nosotros nos enamoramos de la bendición y le dejamos a un lado a Dios. Nosotros nos enorgullecemos y nos creemos autosuficientes. Y aún de pronto queremos pensar de que eso viene por nosotros mismos, nos volvemos prepotentes. Y tratamos mal a otros. Nos volvemos duros delante de Dios, insensibles. Y hermanos, Dios no nos puede bendecir si es que de pronto ha habido esas reacciones. Si en algo Dios ya nos ha bendecido y nosotros, hermanos, nos enamoramos de la bendición y dejamos al autor de la bendición. Hermanos, Dios no nos puede seguir bendiciendo. Dios quiere bendecir así como a Jacob. Y hermanos, vemos aquí que Dios le llama a ese nuevo encuentro con él y le recuerda que él es Israel. Y le dice, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Y entonces Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. O sea, y esto ya lo había hecho, pero una vez más lo hace, Betel, una vez más, una vez más, una vez más. Nosotros los seres humanos necesitamos una vez más un encuentro con Dios, para que se confirme su presencia, su realidad, y también para que se someta esta carne. Necesitamos una vez más un encuentro con Dios para rendir nuestra vida delante de Él, para que nosotros, hermanos, no actuemos según nuestra fuerza, sino según la voluntad de Dios. Betel representa el lugar del encuentro con Dios, a donde que Dios se manifestó y se hizo real a la vida de Jacob en un momento. Para él era angustia. De pronto, tal vez alguien se encuentra con Dios y no es un momento de tanta angustia. Pero hermanos, el ser humano, si no tiene a Dios, vive un vacío. El ser humano, si no tiene a Dios, pueda que tenga todo y aún sienta que no tiene necesidad de nada. No es así, tiene un tremendo vacío, un profundo vacío de la presencia de Dios. Y si está en angustia, es un buen momento para acercarse a Dios. Él se hizo real a la vida de Jacob, le habló al corazón y vio su mano obrando un milagro. Y se dio cuenta que Dios es real. ¿Cuántos se han dado cuenta que Dios es real? Amén. ¿Alguna vez alguien ha sentido temor de ver que Dios es real?
un temor de reverencia, un temor de respeto, un temor de pronto de estar así como tal vez Isaías. Cuando él tuvo esa revelación, se encontró en el cielo y dijo: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Soy un hombre muerto. Y entonces vino un ángel con un carbón encendido y puso ese carbón sobre su boca y le limpió. Y le dijo: es limpia tu culpa y limpio tu pecado. Y hermanos, fíjese la reverencia de Isaías. Hermanos, ¿qué reverencia tenemos nosotros? Tal vez necesitamos aprender un poco más de la grandeza de Dios. Tal vez tener nuestro Betel. Tal vez hemos visto la misericordia de Dios y a lo mejor se pasó ya por años, a lo mejor muchos años, así como a Jacob 20 años, y en cambio él volvió a ese lugar del encuentro con Dios. No había perdido la comunión con el Dios que le encontró en ese momento de necesidad. Veamos qué sucedió en Betel. Betel era el lugar del encuentro con Dios. ¿Qué sucedió? Cuando murió Salomón, Roboam, hijo de Salomón, iba a gobernar el reino de Israel. Había gente que querían que sean rebajadas las cargas que había impuesto el rey Salomón, y le pidieron a Roboam, que comenzó a reinar en Israel, y Roboam se negó. Más bien él dijo que iba a poner cargas más fuertes. Y entonces el pueblo buscó otro líder. En Primera de Reyes, el capítulo 12, el versículo 16 para adelante. Primera de Reyes 12, 16 para adelante. Dice: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo: ¿qué parte tenemos con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros con David? Es decir, la línea de David, ¿cierto? David, Salomón, y ahora era Roboam. Y entonces por eso ellos dicen: ¿qué parte tenemos nosotros con David? Él no nos quiere oír, no quiere rebajar las cargas que nos habían impuesto. Y dicen: Israel, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. El versículo 17: pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Hermanos, en esta parte podemos ver que la gente de Israel ya no quiso estar bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón, y solamente se quedó Judá y una parte también de Benjamín. El versículo 19 dice: así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto. Jeroboam era como un líder que también estaba como anhelando ver un cambio de las imposiciones que había sobre el pueblo. Y entonces le persiguieron y él tuvo que huir a Egipto. Pero cuando ya murió Salomón, él volvió a Israel. Dice el versículo 20: aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. ¿Se acuerda que no quisieron con Roboam
porque no quiso bajarles las cargas. Y entonces las 10 tribus, 10 de las 12, se unen y buscan que Jeroboam sea el rey sobre ellos. Y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar, dice ahí, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Pero también sí es una parte también de Benjamín. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, para ir a hacer guerra contra Israel, contra Jeroboam. Pero vino una palabra de parte de Dios, diciéndoles: no vayan ni peleen contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuélvanse cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron. Y hermanos, ahí se dividió el reino. Dios mismo provocó eso, y por un lado estaba 10 tribus y por otro lado quedaron Judá y Benjamín con Roboam. Ahora veamos, en la parte del norte estaba Jeroboam con las tribus que habían ido con él. Y dice el versículo, capítulo 12, el versículo 25, capítulo 12 de Primera de Reyes, capítulo 12, el versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Ahora, Roboam está temeroso. Jeroboam, que estaba reinando sobre las 10 tribus al norte. Jeroboam está temeroso de que la gente se vuelva a Jerusalén. Dice: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. Entonces él está temeroso de que se vuelvan inclusive a ponerse bajo el reinado de Roboam. Y dice él: y me matarán a mí. Y habiendo hecho consejo, y entonces él llamó a gente, dijo: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque esto seguro que sucede, la gente va a querer adorar. La gente va a querer llegar al templo. La gente va a querer volver a Jerusalén. ¿Qué hacemos? Y habiendo tenido consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Ya han ido muchas veces a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Hermanos, el mismo pecado que el pueblo cometió cuando Moisés fue al monte y se demoró en volver 40 días. Y entonces la gente decía: ya Moisés ya no vuelve, haznos dioses que nos guíen, haznos dioses que nos guíen por el desierto. Y entonces ahí Aarón hizo un becerro de oro, y ese fue el tremendo pecado de la idolatría, que el pueblo se volvió a la idolatría. Y entonces aquí, hermanos, algo parecido sucede. Y entonces vemos que Jeroboam hace dioses, hace estos becerros de oro. Y entonces dice aquí la palabra en el versículo 29: puso uno en Betel y el otro en Dan. ¿Qué era Betel? Y ahora Jeroboam pone un becerro de oro en Betel. Está botando a un lado al Dios vivo y poniendo un Dios ídolo. Y el otro dice que puso en Dan.
Y esto fue causa de pecado. Si usted me sigue el versículo 30, Primera de Reyes 12:30. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Él se hizo su reino, su adoración, su organización. Hermanos, organizó todo. Así es el diablo, organiza todo parecido, pero es solamente imitación, no es verdad. Y esto fue causa de pecado. Entonces hizo casas sobre los lugares altos, hizo sacerdotes que no eran de los hijos de Leví. Instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. En Judá, al sur, en Jerusalén, hacían la fiesta en el séptimo mes. Ahora, Jeroboam en el norte se inventa y hace la fiesta en el octavo mes, a los 15 días del mes. Fiesta solemne. Y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Mire lo que se transformó Betel, el lugar, casa de Dios. Pero hoy estaba ya con un ídolo y con unas ceremonias de adoración idolátrica, o sea, apartados completamente de Dios, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo y en el mes que él había inventado en su propio corazón. Eso dice el versículo 33. Él había inventado en su propio corazón. Y hermanos, esto fue un pecado delante de Dios que merecía el castigo. Y se levantaron algunos profetas para advertir. Y hermanos, en realidad ellos no cambiaron. Dios les había anticipado y les había puesto en situaciones difíciles para que se vuelvan a Dios. Pero ellos no hicieron caso, no fueron sensibles a Dios. Hay una parte que dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. O sea, no había comida. Detuve la lluvia por 3 meses. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos. Nunca os volvisteis a mí. Envié contra vosotros mortandad. Hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, Dios había obrado fuertemente para que se vuelvan. Muchas veces Dios tiene que usar situaciones difíciles para hacernos volver a Él, para hacer que nosotros nos rindamos, nos humillemos, nos sometamos, le busquemos verdaderamente. Hay situaciones difíciles. Dice: de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dios quería otra vez tener un encuentro con Israel, pero ellos, como vemos aquí, se habían vuelto también por el pecado de Jeroboam, se habían vuelto a la idolatría. Tanto Amós, un profeta, también Oseas, pronunciaron juicios sobre Betel. Fíjese, Dios pronunciando juicios sobre la casa de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque ya no fue la casa de Dios. Aunque tenía el nombre de casa de Dios, ya no era casa de Dios. Tal vez tiene el nombre de cristiano. Tal vez la familia conoce que su casa es gente cristiana.
pero tal vez ha quedado el nombre, tal vez ya hay otros dioses. Y Oseas pronunció juicio sobre Betel, incluso llamándole Bet Aven, la casa de maldad. ¿Cómo se restauró Betel? Sí se restauró, aunque finalmente todo fue destruido y todo Israel fue llevado cautivo a Babilonia, pero antes de eso sí hubo una restauración de Betel. Cuando Josías llegó a ser rey, encontraron el libro donde se hablaba de los juicios sobre Israel. Y al escuchar la lectura del libro, se enterneció Josías, el rey, y se humilló delante de Dios e hizo pacto de que irían en pos de Jehová y obedecerían sus mandamientos. Y ahí fue cuando él quitó la idolatría de Betel. En Segunda de Reyes, el capítulo 23, desde el versículo 15 dice: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y entonces Josías limpió la idolatría y también restauró las fiestas según el mandamiento de Dios. Segunda de Crónicas 23, Segunda de Crónicas 35, y también en Reyes 23 dice: mandó el rey, o sea Josías, a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro. Y no había sido hecha la Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes, ni de los reyes de Judá. Y hermanos, Josías restauró la comunión con Dios, limpió la idolatría y restauró la adoración, limpiando todo lo que se refería a pecado, idolatría. Y entonces volvieron otra vez a comprometerse con Dios. Hermanos, estaba buscando alguna aplicación de esto y creo que de pronto esto podría ser apropiado. Cuando estamos en casa y decimos: no vayamos a la iglesia, es suficiente ver una enseñanza en internet, estamos reemplazando el lugar que nos congregamos con otro. Si pertenecemos a una célula o a la iglesia, debemos ser fieles a la célula y a la iglesia. Amén. Jeroboam, por el temor que el pueblo se le vaya, les dio 2 becerros de oro, dioses, ídolos, para reemplazar a Dios. A veces por buscar la facilidad, lo cercano, lo menos difícil, se cambia con actividades de menos compromiso, y esto es causa de enfriamiento. El corazón se enfría, se endurece. ¿Por qué? Porque no somos fieles. Porque Dios nos pide algo, no es exagerado. Dios nos pide algo, pero no queremos. Nos gusta lo más fácil, lo menos comprometedor. También, hermanos, reemplazar la iglesia con el internet nos parece más útil. No tiene que gastar en pasajes, no pierde el tiempo. En cambio, hermanos, Dios nos da la vida y nosotros, ¿qué es? Darle unas horas de nuestra vida para estar en la célula, para estar en la iglesia. Dios quiere bendecirnos. Él no saca provecho para nada de que nosotros estemos en la célula, en la iglesia. Nosotros somos los bendecidos. ¿Por qué quiere Dios que nos acerquemos a Él? La palabra del Señor nos dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y también, hermanos, estar en internet
puede ser puerta abierta a demonios, brujería, ocultismo, satanismo y también estos otros pecados de pornografía. Pero hay demonios en el internet, hay demonios en la televisión. Claro que hay cosas muy buenas, cosas que bendicen, pero hermanos, de pronto usted por ahí queriendo facilitarse la vida y perdiendo el compromiso con la célula y con la iglesia, y hermanos, queriendo reemplazar, se encuentra con demonios que le comienzan a atormentar. De pronto sale una imagen de una película o un video de terror y atrapa la mente, el corazón, le esclaviza, le atormenta, le oprime. ¿Cómo sale de eso? Hay que salir pronto, hermano, volviéndose a Betel. Ahora ya no es Betel el lugar, Jesús es Betel. Amén. Él es nuestra conexión con el Señor, para que nosotros podamos tener la bendición de que haya ángeles que suben y bajan, llevando nuestras peticiones y trayendo las bendiciones del cielo. Gloria a Dios. Amén. Y hermanos, quitemos los ídolos. Así como lo que dijo Jacob cuando quería regresar a Betel. Quiten los ídolos, entréguenme todos los ídolos. Entonces le trajeron todos los ídolos que tenían. Tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos, quitar todo ídolo de nuestra vida y aún cambiarnos de ropa para ir al encuentro con Dios. Amén. Gloria a Dios. Y este día es un día de encuentro con Dios. Amén. Gracias al Señor. Póngase de pie. Amén. Gracias, Jesús. Si hay algún ídolo, o si de pronto usted ha tenido esas situaciones y ha permitido demonios que le ataquen por no querer ser comprometido, este es el día de arrepentirse. Este es el día de quitar los ídolos. Este es el día de volver a Betel, al encuentro con Dios, que ya no es el lugar, sino es una persona, es Jesús. Nuestro encuentro con Dios es Jesús.